Y gracias por la gentil invitación. Y me ubico aquí cómo es lo del mouse. Perfecto. En la conferencia que sigue, seguramente el doctor Octavio Muñoz va a profundizar un poquito más en lo que es todo el estudio pues, del perfil hepático. Yo simplemente les trato de resaltar que cuando se produce elevación, daño hepatocelular, se produce alteración en las aminotransferasas. La colestasis es dada por el aumento de la fosfatasa y la gamma GT, viruna total y directa, y tenemos que la función sintética del hígado fundamentalmente es dada valorada por el tiempo de protrombina y la albúmina. Los pacientes que vamos a ver o vamos a tratar de enfocar son pacientes que fundamentalmente hacen hepatitis, es decir, que hacen una injuria hepatocelular y que ocasionalmente pueden tener o no colestasis. Se dice entonces, y ya lo verán más profundamente en la conferencia que sigue, que si el paciente tiene más de 15 veces elevadas las aminotransferasas arriba del límite superior de la normalidad, estamos frente a una hepatitis aguda, una hepatitis que puede ser viral, una hepatitis que puede ser tóxica o una hepatitis hipóxico-isquémica. Nosotros nos vamos a centrar en los pacientes que tienen una hepatitis viral aguda, y en eso vamos a tratar de profundizar en los temas siguientes. Una hepatitis viral aguda es una enfermedad hepática aguda por lesión hepatocelular que se adquiere de manera reciente y que fundamentalmente produce inflamación y necrosis hepatocelular, la cual se ve reflejada por el aumento de las aminotransferasas. La clínica es muy similar, o sea, es difícil que uno pueda decir con certeza, aunque pudiera ocasionalmente hacerlo con más experiencia, que una hepatitis aguda es por A o por B o por C. Hay unos conceptos desde el punto de vista epidemiológico, etcétera, que le permitirían a uno aproximarse a eso, pero en general, un paciente con una hepatitis aguda más o menos tiene un cuadro clínico que es comparable. Las hepatitis agudas, como les había dicho, ¿cierto? Son producidas por virus hepatotropos exclusivos y virus hepatotropos no exclusivos. Los no exclusivos, que son muy ocasionales, son el citomegalovirus, el virus del Epstein-Barr y el virus del herpes. Vamos a centrarnos aquí con los virus, las hepatitis agudas ocasionadas por los virus hepatotropos exclusivos. Esos virus hepatotropos exclusivos son que se han ido denominando o bautizando a través del tiempo el A, el B, el C, el delta, el E y el G. Muchas veces por el momento de aparición, por el apellido, las iniciales de quien lo descubrió. Entonces tratemos de hacer algunos ejercicios mnemotécnicos. Todos los virus son RNA. El único virus que es DNA es el B. ¿De acuerdo? La transmisión de estos virus que generan hepatitis aguda por virus hepatotropos exclusivos es fecal oral, es el A y el E. ¿De acuerdo? Y los otros tienen una transmisión similar, como el virus B, el C, el delta y el G, que pueden ser por sangre, por secreciones y ocasionalmente por salud. Los periodos de incubación varían. Eso hace que muchas veces sea difícil establecer con certeza el momento preciso del contagio, porque el hospedero o nuestro paciente no recuerda lo de la conducta sexual de riesgo, no recuerda el chuzón que tuvo con la aguja, no recuerda muchas cosas, no recuerda si se hizo un piercing, si estuvo en tratamiento de acupuntura, de pronto con agujas no adecuadamente manejadas, etc. Digamos que los que tienen un periodo de incubación más largo son el B, el C y el delta. Eso es en donde muchas veces es difícil definir con certeza cuál fue el momento preciso en el cual se pudo haber contagiado el paciente. Si miramos las causas de las hepatitis agudas por los virus hepatotropos, podríamos decir que la mayoría de ellas son producidas por virus de la hepatitis A. Hay variaciones geográficas, etcétera, pero más o menos conceptualmente podría ser eso. Y luego le seguiría el virus B y muy ocasionalmente el virus E, en los que se logran descubrir, sobre todo en grupos poblacionales cerrados.
Es decir, que se están siguiendo adictos a drogas por vía parenteral, pacientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana, en países más desarrollados, generalmente países de Europa. Al contrario de la participación en la enfermedad aguda, en la enfermedad hepática crónica, el virus C es un protagonista importante. Esto es más o menos una estadística comparativa del CDC, en donde más o menos tratan de mostrarle a uno el grado de infecciones que ocurren por año. Obviamente se resalta de manera importante lo que es el A y lo que es el B. ¿Cuáles pueden dar enfermedad mortal? Y obviamente el A es importante, como lo es el B. El C rara vez da enfermedad aguda mortal. Infección crónica, el protagonista sigue siendo el C, ¿cierto? Y sigue siendo también un protagonista importante en todas aquellas enfermedades en la causa de mortalidad por año. Hay variaciones poblacionales importantes y variaciones geográficas importantes que le permite a uno como clínico más o menos situarse en cuál pudiera ser el agente que está afectando en ese momento a nuestro paciente. Ya habíamos visto los modos de transmisión, se los había mencionado, ¿cierto? Y las rutas de transmisión. El virus A es un virus asociado con el subdesarrollo. No exclusivamente, pero casi que es la norma. Por eso los pacientes que de países más desarrollados viajan a nuestro país, se les exige vacunarse contra el virus de la hepatitis A. Nosotros tenemos un comportamiento epidemiológico que es variable. Es decir, hicimos 2 estudios hace unos años en donde mirábamos la prevalencia del virus de la hepatitis, de anticuerpos para el virus de la hepatitis A en pacientes de estratos socioeconómicos 4, 5 y 6. Y nos encontramos que los pacientes de estratos 4, 5 y 6 en la mayoría de los casos no tenían anticuerpos contra el virus de la hepatitis A. Les hago la cuña que de esos pacientes, una muestra muy importante fue internos que estaban rotando en esa época por el Hospital Pablo Tobón Uribe y residentes, o sea, era personal sanitario. En cambio, en estratos 1, 2 y 3 de los diferentes grupos poblacionales, en un estudio que se había hecho antes del que habíamos hecho nosotros, la mayoría de pacientes tenían anticuerpos positivos para el virus de la hepatitis A. Entonces, en nuestro país varía por ciudades y varía al interior de las ciudades y por estrato socioeconómico. Ese es el punto de discusión grande que se tiene, si es necesario o no vacunar a nuestra gente contra el virus de la hepatitis A. Yo creo que sí. Yo creo que nosotros en nuestro país, tan variable desde el punto de vista en condiciones sanitarias, ¿cierto? Y más el personal sanitario que se mueve en muchas regiones del país debería estar vacunado contra hepatitis A. Yo estoy casi seguro que aquí la mayoría no sabe cómo tienen sus anticuerpos contra hepatitis A. Y estoy casi que seguro que muchos ni siquiera recuerdo si tuvieron hepatitis A, porque en la infancia la hepatitis A muchas veces es asintomática. Y el problema es que una hepatitis A en un adulto joven puede ser causante de falla hepática aguda, de hepatitis colestásica de larga evolución y un factor de desencadenante de autoinmunidad en mujeres jóvenes. Entonces, yo sigo pensando que para el virus de la hepatitis A, por las variaciones epidemiológicas, deberíamos estar todos vacunados, pues a los que no les ha dado. Muy bien, es un virus RNA, da enfermedad aguda, no produce infección crónica y la inmunidad es de por vida como principio básico. Esta es la distribución que se reporta en el CDC de anticuerpos contra el virus de la hepatitis A. Nosotros estamos en alta e intermedia. Esto es muy importante. Por eso les insisto que cualquier señor que viene de Europa y va a hospedarse en el hotel de mayor categoría de este país no va a comer sino en los mejores restaurantes de este país, no se va a mover sino haciendo sus negocios en la oficina más importante, el edificio más importante, lo hacen vacunar. Digamos, nosotros no vacunamos a nuestros hijos. Yo pienso que nuestros hijos deben estar vacunados contra el virus de la hepatitis A porque en 6 estaciones de metro el estrato cambia y la gente está expuesta, y sobre todo personal sanitario, y todos lo hemos vivido, aquí uno le ofrezcan un agua de panela,
le ofrezcan, tómese este vasito de jugo, doctor, porque no se come esta cosita, y uno es pensando, no hay disposición de excretas, no hay acueducto en esa vereda, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. El virus de la hepatitis A es mucho más frecuente, pues, y obviamente en adultos jóvenes. Y estas son las variaciones que se tienen de diferentes grupos poblacionales. Y generalmente lo más importante, no hay que tener unas características epidemiológicas importantes, sino que el virus de la hepatitis A le puede dar a cualquiera. Y punto, que es como el mensaje que trato de transmitirle. ¿Cómo es la historia natural entonces de la infección por el virus de la hepatitis A? Y es lo que todos hemos vivido, o a los que les haya dado hepatitis más o menos lo saben. Hay un periodo de enfermedad, ¿cierto? En donde fundamentalmente, ¿qué hay? Aumento de las transaminasas, todo el cortejo sintomático, y el incremento de la IgM para el virus de la hepatitis A, y generalmente en la época precuadro clínico es donde más se ve excreción del virus de la hepatitis A en materia fecal. ¿Qué pasa entonces? Por eso ocurren brotes en las guarderías, en los colegios, en los cuarteles. Porque el que está enfermo, el que está ya con el virus lo está excretando, y la niña cuidadora le cambia el pañal al uno, le cambia el pañal al otro, le pone el otro, le da el tetero al uno, le da la sopita al otro, y nadie se da cuenta, ¿cierto? Todo el mundo abre los ojos cuando ven el primer caso, pero detrás del primer caso hay muchísimos otros. Por eso es que la inmunoprofilaxis post-exposición es casi que anecdótica, y muchas veces la gente no la utiliza, yo diría que casi la mayoría de las veces. Muy bien, el virus se excreta de manera importante en fluidos corporales, fundamentalmente en heces. ¿Por qué recalco el suero? Recalco el suero porque, y ustedes se han dado cuenta en los bancos de sangre, cuando los interrogan para donar, hay virus de la hepatitis A que teóricamente se podrían transmitir por contaminación sanguínea. Y es que muchas veces alguien cualquiera que no está con síntomas, etcétera, presionado porque tiene que hacer una donación, porque está enfermo el suegro, la mamá, un hijo, etcétera, omite ciertos síntomas no muy específicos, y muchas veces el virus pudiera estar en sangre. En saliva también se puede excretar, y no en otras secreciones corporales. Pero el virus de la hepatitis A puede ser también de contagio sexual, sobre todo en relaciones oroanales, que se pueden tener tanto en prácticas heterosexuales como prácticas homosexuales. Muy bien. La mayoría de los niños, como les dije, son asintomáticos. O sea, una mamá no se acuerda, ninguno de nosotros se acuerda, etcétera, si alguna vez tuvo una hepatitis A. Excepto que la haya tenido sintomáticamente, se haya puesto amarillo, etcétera. El resto nadie se acuerda. Por eso muchos de ustedes les hacen con cualquier estudio de preempleo, o van donde el internista y le va a hacer algunos exámenes generales, o está enfermo y nadie sabe qué tiene, etcétera, etcétera, y tiene unos anticuerpos positivos para la, y dicen, no, pero si a mí nunca me dio hepatitis. Es muy probable que nunca se haya dado cuenta que le dio hepatitis, que es la mayoría. Entonces, cuando hablamos de esas complicaciones raras, que realmente son raras, quizás el 1%, y hablamos de hepatitis recurrente, yo quiero aquí hacer la anotación que esa hepatitis recurrente no creo ni estoy tan seguro que sea recurrente, sino que muchas veces de estos son cuadros de autoinmunidad desencadenados por el virus de la hepatitis A. Y secuelas crónicas no deja el virus a nadie. La gente con hepatitis A se enferma agudamente y se resuelve agudamente. Lo único que tarda en mejorarse en algunos pacientes, sobre todo adultos jóvenes, es la colestasis, que es muy incómoda. Por ejemplo, un visitador médico, un médico, gente que atiende al público con los ojos amarillos durante 16 semanas, todo el mundo dice, ¿y a vos qué te pasó? ¿Y qué tenés? No, que tengo hepatitis, ¿y cuál? ¿De la buena o de la mala? Siempre es la pregunta que todo el mundo hace. Y es por las colestasis que son realmente incapacitantes. La prevención es atención primaria fundamentalmente. La higiene de manos, mirar pues toda la parte de fuentes de agua, la vacuna de la hepatitis A, que es lo que yo insisto que todos nuestros hijos lo deberían tener. Mis hijos están vacunados contra hepatitis A y creo que no es una conducta inapropiada. No sé cuándo podrá quedar incluido en el programa ampliado de inmunidades. Y la inmunoglobulina pre y posexposición, yo casi que creo que casi es anecdótica, porque eso no lo hace nadie, ni nunca he podido tener la presencia de que la gente lo haga. Muy bien. El virus B. El virus B tiene una connotación incuestionablemente sexual. Y tiene una connotación sexual importante en el mundo y con justificada razón. No solamente es la manera de adquirirlo, pero es una manera importante de adquirirlo. Es un virus DNA
De esta hay que destacar, muy importante es la proteína X, que es lo que hace que el virus de la hepatitis B sea un factor de riesgo para el desarrollo de hepatocarcinoma y es uno de sus problemas importantes. Habíamos hablado al principio de que el periodo de incubación es variable, puede ir hasta 6 meses de periodo de incubación, por eso muchas veces la gente no recuerda cuál fue la conducta de riesgo que pudo haber tomado y que puede ser el que haya desencadenado la infección aguda. Acuérdense que igual que en los niños, en el virus A, la enfermedad que se adquiere en la infancia es muchas veces casi que asintomática, o sea, no perceptible. Y me refiero más en el periodo neonatal. Es aquel virus B que se adquiere en el canal del parto, en el momento pues, de madres contaminadas. En los adultos jóvenes, el virus de la hepatitis B es un cuadro florido y un cuadro que enferma. Hablo de adultos jóvenes y jóvenes. ¿Por qué? Porque el virus B, y se los mencionaba al principio, en nuestro medio, y no es por estigmatización, ni muchísimo menos, tiene un componente sexual muy importante, el cuadro agudo. Son conductas sexuales de riesgo, muchas veces hombres que tienen sexo con hombres que no usan protección adecuada, que no usan preservativo muchas veces para sexo oral, etcétera, etcétera. Adolescentes que comienzan con este tipo de conductas se exponen de manera por ignorancia, no irresponsable, sino por ignorancia, y son los que uno muchas veces ve en la consulta, un paciente joven de 23, de 24 años con infección aguda por el virus de la hepatitis B. La infección crónica es mucho más frecuente cuando se adquiere en la época perinatal que cuando se adquiere en la edad adulta. Por eso cuando uno tiene un paciente con virus B adulto, que se siente muy enfermo, se ve muy enfermo y está preocupado porque está muy enfermo, uno le dice, no te preocupes, que si salimos de este episodio agudo que sale casi que el 90% de los pacientes, en un porcentaje mínimo queda la infección crónica, como el hospedero. Está muy bien, desde el punto de vista inmunológico, muy bien constituido, tiene cómo defenderse. El virus B no es el citopatogénico, sino que es la enfermedad de la inflamación aguda se produce por la respuesta inmunitaria del hospedero. Entonces el adulto, como está con sus anticuerpos, entre comillas, entero, produce un golpe tremendo, enferma de manera aguda, pero la mayoría de los pacientes se recuperan sin dejar enfermedad crónica. Hay un porcentaje de pacientes que sí pueden hacer falla hepática aguda, ¿de acuerdo? No es la norma, pero existe. Y esos adultos escasos, pero esos infantes en gran proporción son los que dan la enfermedad hepática crónica. Muy bien. Este es como el comportamiento serológico típico, ¿de acuerdo? Es decir, haces los síntomas, en el momento de los síntomas está el antígeno E, está el antígeno de superficie, está la IgM para el virus de la hepatitis B y está la hipertensamina C. O sea, este es el momento de la enfermedad aguda, de los síntomas agudos, del malestar general, etcétera, etcétera. En este momento nadie contamina, pues, porque ni el paciente está en condiciones, ¿cierto?, de tener relaciones sexuales, ni tampoco nadie va a tener relaciones sexuales con él. Uy, ¿qué te pasa? ¿Estás tan amarillo? ¿Qué te está pasando? Entonces todo el mundo, ¿sí me entiende? Entonces generalmente no ocurren brotes, ni ocurre nada. Ocurre muchas veces en periodos presintomáticos o en pacientes que luego quedan portadores, como les voy a mostrar en la diapositiva que sigue. Entonces al paciente que le dio virus B, le queda el anti-E, el core total y el anti-HBs. Ese le dio y se curó. Esa es la norma en el adulto. La no norma en el adulto, pero la norma en el que adquiere la enfermedad en la época perinatal es unos síntomas agudos que pueden verse en el adulto, en el niño no se ven, y la persistencia del antígeno E por muchos años. Muchas veces el antígeno E puede no estar presente en aquel virus que es mutante y no lo expresa, o en algunos pacientes que hacen anti-E, pero que no necesariamente los deja protegidos. ¿Está claro? El paciente queda protegido cuando tiene anti-E, anti-HBs y core total, ¿cierto? Cuando el paciente tiene enfermedad crónica comienza a hacer los anticuerpos. El primer anticuerpo que hace es el anti-E, pero el anti-E no le asegura curación ni regresión de la enfermedad. Entonces el paciente que vemos nosotros en la consulta y que ustedes van a ver es el que tiene antígeno de superficie positivo, que tiene core total positivo, ¿cierto? Y que ya el IgM cayó. Y enseguida miramos y si tiene carga viral positiva. Ese es el paciente que tiene enfermedad hepática crónica. Muy bien.
¿Cómo estamos nosotros de virus B en el mundo, en comparación con el mundo? Aquí dice que es baja, pero eso no es verdad. Perdón, nosotros tenemos algunas regiones del país con dificultades de registros en donde la enfermedad es de alta prevalencia. Y es un punto muy claro. La población afrodescendiente de nuestro país es una población de altísimo riesgo de infección por el virus de la hepatitis B, por dos razones fundamentales. Una, infección a través del canal del parto. Hay condiciones sanitarias muy difíciles, no hay buen control prenatal y se enferma. Y uno encuentra familias en donde todo el mundo está enfermo de virus de la hepatitis B. Y la transmisión por vía sexual, que también es cultural. Muchas veces en la población afro hay un poquitico más de promiscuidad, hay más parejas sexuales, que es algo cultural normal y aceptable, ¿cierto? Sin adecuadas medidas de protección. Pero nosotros también tenemos brotes de virus B importantes. En el nordeste antioqueño hay zonas de alta prevalencia de virus B, en poblaciones mineras. Tenemos virus B importante en el oriente antioqueño por la zona de San Vicente. Poblaciones de altísima concentración de infección por el virus de la hepatitis B, con focos familiares ya detectados que producen enfermedad generalmente desde el momento del parto. ¿De acuerdo? Y algunas de estas parejas que se vinculan sexualmente. Muy bien, o sea que no es una realidad. Nosotros tenemos zonas del país con alta prevalencia. Es más, hay reportes en algunos donantes altruistas de bancos de sangre en el Urabá antioqueño con prevalencias mayores del 10, del 12 y del 15%. Y eso es una locura, pues. ¿De acuerdo? Por eso en esas regiones nosotros cuando hacemos campañas o damos conferencias insistimos tanto en el uso del preservativo y en que toda mujer debe tener en el control prenatal un antígeno de superficie y ustedes saben que eso ya es obligatorio. Muy bien. Alta concentración en sangre, suero, semen, fluido vaginal, baja concentración en orina, heces, sudor, etc. Esta es la connotación entonces que la hace importante desde el punto de vista sexual y las transmisiones ya están definidas, sexual, parentelar y perinatal. Entonces, ¿qué pasa cuando el paciente se infecta? Ya les había insistido. El neonato hace enfermedad aguda en menos del 2%, enfermedad crónica en más del 90%. El adulto hace enfermedad aguda en el 90%, pocos hacen enfermedad crónica. El paciente que hace esta enfermedad puede tener varios caminos, ¿cierto? Y poder ser ese paciente que yo sigo insistiendo que es epidemiológicamente el más importante de todos, que es el portador sano. El portador sano es un paciente que nos debe interesar a todos, porque el que tiene hepatitis crónica está vigilada. No voy a profundizar en lo que es crónico, porque no es el objetivo de esta conferencia. Pero aquellos que le dicen, no es que me diagnosticaron una hepatitis, ¿cierto? Que es ese portador sano, es el paciente que más tenemos que vigilar, porque tiene dos implicaciones epidemiológicas muy importantes. Una es el paciente que puede hacer hepatocarcinoma y ni cuenta se da. Y dos, es el paciente que lo transmite. Entonces, epidemiológicamente es un paciente que muchas veces está muy tranquilo, entre comillas, pero que tiene una importancia alta desde el punto de vista de transmisibilidad. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Por qué es importante entonces la prevención? La prevención obviamente es importante, ¿cierto? Para evitar la enfermedad, para evitar la infección crónica y prevenir el desarrollo de hepatocarcinoma. Muy bien. Los pacientes se enferman y de manera aguda tenemos opciones de tratamiento para ofrecerles. No es el objetivo pues de la charla, ¿cierto? Pero tenemos muchas estrategias que podemos utilizar para eliminar el virus, ¿cierto? Para evitar que se propague y para que el paciente pueda resolver su enfermedad de manera aguda. La vacunación, sin lugar a dudas, es muy importante. No es una vacuna derivada del plasma, sino que es sintética con proteínas similares al antígeno de superficie y que le da prevención a las personas en más del 90% de los casos. Virus Delta. Lo pongo pegado del virus B porque el virus Delta es un virus defectivo. A nadie le da Delta sin tener B. ¿De acuerdo? Necesita la cubierta del antígeno de superficie. Entonces los pacientes de Delta, nosotros somos importantes en el mundo de Delta porque tenemos unos focos muy importantes de virus Delta. Aquí solo se menciona la Sierra Nevada de Santa Marta, pero nosotros tenemos Delta en la cuenca del Cimitarra por los lados de Santander y tenemos Delta también en la zona de los Llanos Orientales y por la Amazonía. ¿Por qué es muy importante? Porque epidemiológicamente, antropólogos, sociólogos,
personal sanitario, trabajadores de carreteras, etcétera, son personas que se mueven en estas regiones y que son susceptibles de adquirir el virus de la hepatitis delta, cuya transmisión es igual a la del virus B. O sea, dentro de ellas una connotación sexual muy importante. Muy bien. ¿A los pacientes les da coinfección o les da sobreinfección? ¿A quién le da coinfección? Es al que le da el B y el delta al mismo tiempo. Ejemplo, el que está abriendo una carretera, el antropólogo que está haciendo un trabajo de campo, nosotros el personal sanitario, moviéndonos por la Sierra Nevada, por Santander, por el Cimitarra, por los llanos orientales, cualquiera, hombre o mujer, tiene una relación sexual ocasional con un habitante de la región, ¿cierto? Les hago lo sexual y no les insisto mucho en lo de inyección por vía parenteral porque no es la norma en nuestro país. Ha ido apareciendo, pero no es la norma. Pero es importante por el Mediterráneo, en las zonas de Asia, etcétera, etcétera. Pero nosotros, pues rara vez lo digo por ahora, estamos viendo adictos a drogas por vía parenteral, aunque los hay. Pero digamos que llegaron a la adicción por vía parenteral en la época en donde ya las condiciones sanitarias han mejorado, pero no así el comportamiento sexual. Entonces, cualquiera de él, el antropólogo, el médico, el trabajador de carretera que tiene una relación sexual, no está vacunado contra virus B y adquiere un B y el delta, coinfectado. El coinfectado, ¿qué le pasa? Le da enfermedad aguda grave, bajo riesgo de enfermedad crónica, y estos a los que les da con mayor frecuencia falla hepática fulminante. ¿Y a quién le da sobreinfección por delta? Es muy fácil, es el portador. ¿Y quién es el portador? Un afrodescendiente, un habitante del Cimitarra, un habitante del Oriente Antioqueño, alguien del Urabá chocuano, un médico, ¿cierto? Ahí nunca estuvo en contacto y es portador del B y no tiene idea de que es portador del B. Y tiene una relación sexual ocasional con alguien de una región de estas, en donde la otra persona es portadora, asintomática, usual y puede adquirir el virus y hace la sobreinfección. La sobreinfección no da enfermedad aguda tan grave, pero más se asocia a enfermedad hepática crónica. Estas son las maneras de transmisión que ya les había puntualizado y este es el comportamiento de la enfermedad. Es muy similar a lo que pasa en el virus B, o sea, hace la enfermedad aguda, hace el IgM contra el delta, tiene la carga viral, luego esta cae y queda con los anticuerpos protectores y el otro cae. Y este es el que se sobreinfecta. Hace los síntomas, hace el delta, pero queda con DNA persistentemente positivo y con antígeno de superficie. Este es el que le va a dar hepatocarcinoma y este es el que epidemiológicamente puede ser de altísimo riesgo, que es lo más importante. ¿Cómo se previene? Previniendo el B. Todo lo que hagamos para el B nos previene el delta. Muy bien. Hay otros virus que tienen papel importante y en otras regiones mucho más importante, que es el papel que tienen dentro de nosotros. Me refiero al virus de la hepatitis C. Nosotros tenemos un subregistro y hoy en día, en las últimas guías, las guías americanas del 2015, a toda persona nacida entre 1945 y 1965 se le tiene que hacer anticuerpos contra el virus de la hepatitis C y es una decisión de los europeos, de los americanos, todavía no estoy seguro de los asiáticos y punto. O sea, la generación mía, todos debemos estar tamizados para hepatitis C. ¿Por qué? Es muy sencillo. A nosotros nos ponían inyecciones en la esquina de la casa con la misma jeringa de vidrio. Los odontólogos de nuestra generación no usaban guantes, no los usaban. Yo me acuerdo que el odontólogo de la casa no usaba guantes. A uno le ponían la anestesia, que uno le decía, ay doctor, acuérdese de ponerme la anestesia, siempre con la misma jeringa de vidrio, ¿cierto? La flameaban en el cosito en el mecherito y con eso a los 20 pacientes de ese día le ponían la anestesia. Hay una serie de conductas muy aceptadas que son las que llevan a que toda persona nacida entre el 45 y el 65 se debe tamizar para virus de la hepatitis C y otros grupos poblacionales que vamos a ver. ¿De acuerdo? Acuérdense que no da enfermedad aguda y que es importante porque da enfermedad crónica en la mayoría de los pacientes y es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de hepatocarcinoma. El virus C se vuelve mucho más grave en el que consume alcohol, en los mayores, en los que están coinfectados con el virus de la inmunodeficiencia, en varones y en los pacientes que tienen infección por el virus de la hepatitis B. ¿Qué otras personas son de riesgo? Los que han sido transfundidos, los que se han hecho acupuntura, piercing, tatuajes,
personal sanitario, el que ha tenido enfermedad por B, el que tiene VIH, el que tiene unas transaminasas. No se preocupe, doña Amparo, que uno con 78 de transaminasas no pasa nada. Obviamente, pues, es imperceptible, pero simplemente puede ser el registro de una hepatitis C. La infección aguda por C, que es como el objetivo grande de lo de ahora en nosotros, es rara, no la detectamos con facilidad. En todos estos casi 20 años que llevamos nosotros trabajando con hepatitis, solo he visto 3 casos de hepatitis C aguda. Un caso de hepatitis C aguda en alguien transfundido en Venezuela, hepatitis C aguda en una niña cuyo novio era un adicto a drogas por vía parenteral y hepatitis C aguda cuya novia era una paciente con hepatitis C y que tenía relaciones sexuales durante el ciclo menstrual. Pero esto nunca. Pero en Bélgica, en Holanda, en Dinamarca, etcétera, en los grupos cerrados de adictos a drogas por vía parenteral, los pacientes seguidos por VIH, que son grupos cerrados, pueden detectarse la hepatitis C aguda. Los síntomas, que seguramente son iguales a los de cualquiera, y generalmente ese porcentaje de pacientes de esa enfermedad muy aguda hacen los anticuerpos y nunca desarrollan la enfermedad. Pero lo usual, o sea, ese 80, 85, 90% es un paciente que puede o no tener síntomas. Les podría decir que no tiene síntomas en la mayoría de los casos, que tiene un RNA positivo y que tiene unas transaminasas fluctuantes. Por eso muchas veces detectamos una hepatitis C en un chequeo ejecutivo. El chico, la chica ya terminó su carrera, sus 2 maestrías, las 5 diplomaturas, el MBA y por fin le dieron una entrevista en Bancolombia, ¿cierto? Entonces se presenta, le ponen la prepagada y a ver si se hace su primer chequeo ejecutivo. El primer cheque ejecutivo le encuentran las transaminasas en 78, en 80, le hacen los anticuerpos contra el C. Mira, tienes anticuerpos. Yo, imposible, pero si solo tengo una pareja, pues la gente siempre piensa eso. Y dice, no, pero te has hecho un tatuaje. A ver, yo me hice un tatuaje cuando tenía 12 años con las compañeritas del colegio, me lo hice en un centro que había, en un lugar que había en el centro, pero pudo haber sido. Eso fue. ¿Sí me entienden? Y muchas veces ni siquiera había sentido nada. ¿De acuerdo? Eso es lo usual. Los pacientes con virus de la hepatitis C, digamos que están asociados a hepatocarcinoma, a cirrosis hepática y enfermedad hepática crónica. Con mayor frecuencia y con mayor importancia en los países de la cuenca del Mediterráneo, el Mediterráneo, los pacientes de Europa y pacientes americanos. Nosotros no tenemos tanta prevalencia. Debemos buscarla, evidentemente, sobre todo en aquellos pacientes con hepatitis aguda de causa no filiada. Esta mujer embarazada en condiciones sanitarias no óptimas es para hablarles un poquito de otro virus causante de hepatitis aguda, que es el virus de la hepatitis E. Virus de la hepatitis E hay en México, virus de la hepatitis E se ha descrito en Chile, virus de la hepatitis hay por toneladas en Egipto, en toda esa parte más de Asia, hacia el Mediterráneo. Es un virus RNA también. ¿Sigo o paro? Sigo, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Sigo tranquilo. Bueno, como le habíamos dicho al principio, es un virus ocasionado por contaminación orofecal. Y es de vital o tiene importancia notoria en mujeres embarazadas porque es causante de insuficiencia hepática. Yo pienso que muchas de las mujeres que en países en vía de desarrollo como el nuestro muchas veces tienen hígado graso, entre comillas, agudo del embarazo con insuficiencia hepática, entre comillas, que no es tan insuficiencia hepática, pero pues más metabólica, uno debería tamizarlos para hepatitis E y debería tamizar para hepatitis E todo paciente con hepatitis aguda, no A, no B, no C, que no sea autoinmune y que no tenga toxicidad, debe descartarse el virus de la hepatitis C. ¿De acuerdo? El periodo de incubación es similar al del virus de la hepatitis A y tiene vital importancia en las mujeres embarazadas. No deja secuelas crónicas, pero eso no es tan cierto. Ya se ha descrito en pacientes inmunocomprometidos, en pacientes trasplantados en la zona de Egipto. El comportamiento es similar al del virus de la hepatitis A. Las transaminasas altas, el IgM, se resuelve y el paciente queda con anticuerpos protectores. Aquí en el mundo no aparecemos nosotros, pero yo creo que vamos a aparecer. Creo que dentro de unos años que se optimicen todas estas cosas, tendremos la manera de encontrarlos.
Entonces las hepatitis agudas son típicas y características, pueden ser sin ictericia, pueden ser con mucha ictericia, pueden ser o no agudas graves en el paciente que hace necrosis hepática masiva, que lo lleva a un fracaso hepático. Las hepatitis agudas tienen manifestaciones extrahepáticas, manifestaciones por inmunocomplejos que se pueden ver en el virus B, en el virus C. El B y el C forman parte de los grandes simuladores. Enfermedades articulares no definidas, enfermedades renales no definidas, enfermedades vasculares sistémicas no definidas, ¿cierto? Enfermedades hematológicas no definidas, que el hematólogo, el internista, el reumatólogo siempre va buscando detrás de ellas el virus B o el virus C. Los hepatitis agudas no tienen tratamiento específico, no es necesario el ingreso hospitalario, no es imprescindible el reposo, no hay que hacer ninguna dieta especial, tampoco hay que tener aislado a todo el mundo. En algunos casos graves se pudiera utilizar tratamiento fundamentalmente en el virus de la hepatitis B. A ustedes, ¿qué les interesa? Es cuando hospitalizar a un paciente con hepatitis aguda. Es cuando uno esté sospechando que ya hay una insuficiencia hepática severa. El que prolonga el tiempo de protrombina, que la bilirrubina sube más de 10 y 8, dicen las guías, pero yo creo que más de 10 es suficiente. El paciente que hace hipoglicemia o el paciente que ya tiene manifestaciones generales de insuficiencia hepatocelular. Los pacientes pueden trasplantarse o pueden no trasplantarse. Hay pacientes con hepatitis aguda por virus A o por virus B que son capaces de resolver su problema sin necesidad de trasplante y sin tampoco terapia específica. Entonces, ¿cuáles son aquellos pacientes que vamos a mirar con mayor cuidado? El virus B agudo en el adulto, el virus A agudo en el adulto, el coinfectado por B y por delta, la mujer embarazada con virus E. Cuando los pacientes tienen una relación AST-ALT baja que indica que ya puede estar en insuficiencia hepatocelular. Cuando ya hay manifestaciones de enfermedad más progresiva como la trombocitopenia, el paciente que tiene síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que puede estar con hipotensión, las hiperpiruremias mayores de 10 o de 18 dicen algunas guías, el INR prolongado y pacientes que pudieran tener manifestaciones de enfermedad hepática crónica como la citis. Un paciente que yo tenga con hepatitis aguda y que le vea manifestaciones neurocognitivas tiene que estar en un hospital que le dé o le ofrezca la posibilidad de trasplante porque es el criterio de falla hepática aguda que el médico debe diferenciar en el centro de especialidad, darle manejo en la unidad de cuidado intensivo, soporte necesario y ser valorado por el grupo de trasplante hepático para ofrecerle un tratamiento que sea curativo. Muchas gracias y escuchemos las preguntas. Listo, muy gentiles. Yo, Mari. Un espacio para preguntas, ¿cierto? 5 minutos. 5. Sí, házmela tranquilo. Hazla en voz alta para que escuchen los compañeros que están por allá lejos. Y la vacunación es como decirlo, la forma de prevenirla. Sí, tenemos. Cuando se previene, cuando se vacuna a la persona y se le hace un examen para mirar si esa vacuna fue efectiva. No hace como la fase de, digamos, como de transición, pues, o sea, que no fue efectiva, se revacuna y no tiene la vacunación. Pero habla de virus B, que es lo más usual. Claro, hay un porcentaje de pacientes adultos que no hacen anticuerpos contra el virus de la hepatitis B, varones, obesos y tabaquismo. Y otros pacientes que no son ni varones ni obesos ni fuman y no hacen anticuerpos, ¿cierto? Esos pacientes habría que revacunarse muchas veces con dosis doble, no 20 microgramos, sino 40 microgramos. ¿De acuerdo? Hay lotes en épocas pasadas que no fueron los más adecuados. La cadena de preservación no era la adecuada. Y muchas veces en campañas masivas de vacunación, que a mí me tocaron, ¿cierto? Uno veía que las condiciones no eran las más apropiadas. Esos pacientes deberían revacunarse y ocasionalmente revacunarse con dosis doble. El médico lo certifica y lo pueden hacer en su asegurador. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Doctor Restrepo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hola, aquí hermano. Doctor, en una embarazada con infección del virus de la hepatitis B, puede ser aguda o crónica, ¿qué medidas terapéuticas pueden disminuir el riesgo de que el niño pues adquiera la infección? Sí, claro. Y lo otro es, en el manejo sintomático de las hepatitis, pues, ¿qué medidas tenemos que tener en cuenta? ¿Qué precaución debemos tener en cuenta con el acetaminofén, que es hepatotóxico? ¿Lo usamos o no lo usamos? Claro, mira.
La mujer embarazada con virus B, fundamentalmente hoy en día uno hace, digamos hombre, uno quisiera hacer lo mejor, pero no lo puede hacer mejor. Desafortunadamente, ¿cierto? Uno evalúa al paciente. Si uno evalúa al paciente antes del último trimestre, uno tiene la posibilidad de pedirle una carga viral, pedirle un antígeno E. El que es antígeno E negativo y carga viral negativa, el riesgo de transmisión a través del canal del parto es baja. Y uno pudiera, porque uno muchas veces no alcanza a ver ni la carga viral ni los resultados, colocar en el último trimestre les puede dejar con la mibudina. ¿Sí me entiende? Los puede dejar que estén tomando la mibudina, quien no tiene ni induce riesgo de resistencia, le das una notica al de alto riesgo obstétrico para que tengan las medidas sanitarias de la atención del parto. El virus B no indica cesárea. Se puede atender normalmente por el canal del parto. El lavado del niño se hace por gente con experiencia. El lavadito del niño se le pone la primera dosis de la vacuna y la primera dosis de inmunoglobulina en los muslitos diferentes, ¿cierto? Y se hace el seguimiento. Hasta ahora nosotros hemos tenido decenas de mujeres con infección crónica y yo hasta ahora no conozco, con estas medidas que hemos tomado nosotros, ningún niño que se haya contaminado con el virus de la hepatitis B. Eso es lo más práctico. Lo más práctico es porque uno muchas veces no alcanza a ver el paciente, porque cambió la aseguradora, porque no pudo venir, porque hubo un paro de transportes, etcétera. Uno dejar la notica para que le pongan la lamivudina a partir del último trimestre. Todo eso no indica que la mujer no pueda lactar. La lactancia no es de alta transmisibilidad, excepto cuando hay erosiones del pezón. Cuando hay erosiones del pezón, sí se ordeña a la señora y le da al bebé en el teterito la leche materna. Y en relación a las medidas generales del paciente que tiene enfermedad hepática aguda, uno rara vez va a necesitar acetaminofén. El acetaminofén no es tóxico per se, sino en dosis altas, ¿cierto? Dependiendo de la edad y dependiendo de la dosis en el adulto, ¿cierto? Nosotros rara vez tenemos hepatitis agudas severas por acetaminofén porque no es la conducta usual de intento de autolisis o de suicidio dentro de nuestra población. Eso es más como en países más desarrollados, más en los ingleses que dentro de nosotros. Uno rara vez tiene que darle acetaminofén a un paciente con hepatitis aguda por cualquier virus. Si tuviera que darle porque tiene fiebre, dolor de cabeza, no hay ningún problema con darle 1 gramo de acetaminofén, un gramito cada 8 horas o 500 miligramos cada 8 horas y no va a producir absolutamente nada con seguridad. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿desde qué edad se recomienda la vacunación contra el virus de la hepatitis A? Siempre. Todo niño escolar debe estar vacunado. Es mi posición y la posición de un grupo de profesionales. Yo creo que en nuestro país la vacunación para el virus de la hepatitis A tiene que estar en el programa amplio de inmunizaciones. Todo niño, por lo que les dije, la prevalencia es dispar, la prevalencia no es homogénea, nos movemos por todo el país y las condiciones sanitarias del país no son las mismas, desafortunadamente, y las condiciones sanitarias aún en la ciudad no son las mismas, y menos en el departamento. Yo creo que el tiempo finalizó, ¿cierto? Muchas gracias a todos y una feliz tarde.